En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Había mucha gente y no tenían que comer. Así comienza el Santo Evangelio de este sexto domingo después de Pentecostés. Y ante esa situación de necesidad, Jesucristo nuestro Señor, sintiendo compasión de aquella multitud, realiza el milagro prodigioso por segunda vez de la multiplicación de los panes. Ya lo había hecho en una vez anterior y ahora lo repite, porque la voluntad de Dios es saciar al hombre en su hambre y en su sed, en esa hambre interior y en esa sed interior que todo hombre que viene a este mundo experimenta. Es experiencia universal hasta que el hombre termine sus días en la tierra, que tiene hambre y que tiene sed, no solamente de un alimento que perece, sino de algo mucho más profundo, de algo mucho más interno, de algo mucho más interior. Es el hambre de Dios, que llamamos felicidad, que llamamos satisfacción, que llamamos gozo, pero en definitiva son diferentes formas para decir la única, verdadera hambre y sed, que es el hambre de Dios. Pues como dirá San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansará hasta que te encuentre, hasta que te halle. Nos hiciste, Señor, para ti, y sin ti tenemos hambre y sed. Nos hiciste, Señor, para ti, y si no te tenemos, estamos como peregrinos en el desierto, hambrientos y desiertos. Siempre la tentación, o casi siempre, viene a querer satisfacer este hambre y esta sed de Dios, presentándose muchas veces de una forma suculenta, apetitosa, de una forma engañosa, pero que aparentemente en nuestros sentidos parece que siguiendo ese camino de la tentación podremos hallar la felicidad. Así se presenta la tentación a nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Eva vio que el fruto del árbol era apetitoso, lo probó y experimentó la muerte. Aquel fruto que a los sentidos se presentaba como satisfactorio de su necesidad, de su hambre, de su querer ser como Dios, le trajo la muerte, el destierro del paraíso, la pérdida de los dones preternaturales. Asimismo, Satanás, cuando en el desierto va a tentar a nuestro Señor después de 40 días y noches de ayuno, la primera tentación que le presenta es esta: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y nuestro Señor Jesucristo le respondió a aquello: dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tentación es engañosa, la tentación es mentira, porque Satanás es padre de la mentira. Nunca va a ofrecernos aquello que aparentemente nos dice o nos muestra, sino que con esa apariencia nos va a dar un veneno mortal, un veneno para nuestras almas. Por eso hemos de despertar y ser astutos para no dejarnos engañar. Hemos de morir, como dice el apóstol San Pablo hoy en la carta, a ese hombre viejo que hay en nosotros y resucitar según Cristo, porque los que mueren en Cristo mueren al pecado y por tanto ya el pecado no tiene fuerza sobre ellos, pero la resurrección de Cristo sí que tiene fuerza para nosotros. Ante nuestra experiencia de hambre y sed, ese deseo de Dios, ese deseo de felicidad, ese deseo de gozo y de eternidad, hemos de pedir como Jesucristo mismo nos enseñó en la oración del Padre Nuestro: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie. Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Fijándonos que no solamente le pedimos al Señor el alimento y con él las cosas que nos son necesarias para llevar la vida en este mundo, sino que sobre todo le pedimos el pan supersustancioso, ese pan espiritual
ese pan que es alimento del alma y que Jesucristo nuestro Señor ha querido darnos, viendo también hoy a la multitud de los hombres y mujeres hambrientos de Dios. En cada altar de nuestras iglesias se renueva el milagro que Jesús hemos escuchado, el milagro que hemos escuchado que Jesús realizó para aquella multitud. El Dios compasivo, bondadoso, amante de los hombres, realiza siempre este milagro para nosotros. Hemos venido de diferentes lugares, incluso muchos de vosotros hacéis muchos kilómetros para venir a esta Santa Misa dominical, y Jesucristo, como corresponde, dándonos y multiplicando el pan de la vida, que ya no es un pan como el pan cotidiano, como el pan que comemos para alimento de nuestro cuerpo, sino el pan de vida, el maná del cielo, la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Pregunta, hemos de preguntarnos, ¿y necesitamos de este pan? ¿Para qué nos sirve? ¿Es necesario? ¿Sirve para algo? ¿Siento hambre del pan de Dios? El mismo Jesús nos responde en el discurso del pan de vida, Evangelio de San Juan, capítulo 6. Yo soy el pan bajado del cielo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma mi carne y beba mi sangre, vivirá eternamente, y yo lo resucitaré. Ya nos ha respondido el Señor. ¿Para qué nos sirve la Eucaristía? ¿Por qué hemos de tener hambre de este pan bendito, de este cuerpo y sangre de Cristo? Porque en Él está cifrada la vida eterna, en Él está cifrada la resurrección de nuestra carne. Cada vez que acudimos a la Sagrada Comunión, se fortalece, se aumenta la vida divina en nosotros y se nos da en prenda la vida futura. Ese germen, como semilla que se siembra en nosotros al comulgar, es prenda también de nuestra propia resurrección, pues unidos al cuerpo de Cristo, también nosotros resucitaremos en el último día. Afirma Santo Tomás de Aquino, hablando de los efectos de la Eucaristía, que la Sagrada Comunión, produce en la vida sobrenatural, la vida del alma, los mismos efectos que el manjar y la bebida en lo material del cuerpo. A saber, así como el alimento que tomamos cada día nos sustenta, desarrolla nuestra vida, la restaura y la deleita, así también la Eucaristía, en cuanto a nuestra vida sobrenatural, a la vida de nuestra alma, la sustenta, la desarrolla, la restaura y la deleita. En primer lugar, nos sustenta. Jesucristo quiere realizar este milagro, lo realiza cada vez que el sacerdote celebra la Santa Misa para dar el sustento a sus hijos. El Señor nos alimentó, canta la Iglesia el día del Corpus Christi, con flor de harina, con este pan supersustancioso. Hemos de alimentarnos, pues, con este pan de vida que Cristo nos ofrece cada vez que acudimos a la Sagrada Comunión. Así necesitamos sostenernos en medio de la lucha ante las fuerzas opuestas. Si no alimentamos nuestra alma, perecemos. Este es el pan que bajó del cielo para que el que lo coma no muera, dice Jesús. La muerte de las almas, la muerte sobrenatural se produce al separarnos de Jesús. Y nos separamos de Jesús por el pecado. Para tener vida sobrenatural tenemos que acercarnos a Jesús. Y esto se realiza en el don de la Eucaristía, porque ella nos une a Cristo. Cristo mismo se une a nosotros y nos comunica su misma vida divina. La muerte sobrenatural se produce por separarnos de Jesús. Y el pecado es lo que nos separa, pues el pecado es aversión a Dios y aversión también a nuestro divino Redentor, verdadero Dios y verdadero hombre. Así como comemos todos los días, pensemos que hemos de alimentar también nuestra alma y no la podemos dejar perecer.
Fijaos cuánto nos preocupa, cuánto tiempo le dedicamos, cuánta inquietud produce en las personas el sustento cotidiano. Pensar en la comida que tenemos que hacer mañana, el prepararla, la comida, la cena, una cosa, ir a la compra. Estamos ocupadísimos para sostener este cuerpo que está destinado a la corrupción. ¿Qué preocupación tenemos por buscar el alimento que no perece? ¿Qué preocupación tenemos por acercarnos a la mesa del Señor? Cuando no despreciamos el mismo cuerpo y la sangre de Cristo, rechazando recibirle o no dándole la importancia que tiene. La Eucaristía alimenta, sustenta nuestra alma, pero también la restaura ante el desgaste de la lucha, del combate espiritual. El ejercicio corporal, el gimnasio, produce en nosotros un desgaste. Necesitamos recuperar fuerzas ante los esfuerzos cotidianos del trabajo, del ejercicio. La vida espiritual es distinta. El ejercicio espiritual nos fortalece, no desgasta nuestra alma, sino que la fortalece, la hace todavía más grande, más fuerte, más vigorosa. Pero sí que tenemos un combate, no el ejercicio espiritual, sino el combate espiritual contra las fuerzas del mal, contra los enemigos de nuestra alma, mundo, demonio y carne. Y sabemos que para esa lucha no estamos solos, pero necesitamos tomar del alimento que el Señor nos brinda, su cuerpo y su sangre, el don de la Eucaristía, la Sagrada Comunión. Los continuos roces del mal uso de nuestra libertad, nuestros pecados veniales, todo ello debilita nuestra vida espiritual, nuestra alma, y por eso necesitamos acercarnos a aquel que es remedio y medicina, aquel que es restauración de nuestras almas. La Eucaristía aumenta por efecto la caridad en nuestras almas, y la caridad es totalmente lo opuesto al pecado venial. Jesucristo, con la caridad y las gracias actuales que nos confiere en la Sagrada Comunión, nos da esa restauración para seguir viviendo, agradando a Dios, cumpliendo su santa voluntad. Exclamaba el gran San Buenaventura: la Sagrada Comunión, la Eucaristía, es la brasa ardiente que no solamente nos hace gratos a Dios, sino que nos inflama y ayuda de múltiples formas. Es por la Sagrada Comunión como el alma se convierte en alma apostólica, buscando no solamente su propia salvación, sino la salvación de sus prójimos. Las verdaderas almas apostólicas, comenzando por los apóstoles, el mismo San Pablo o San Manuel González, alma eucarística por excelencia, fueron almas eucarísticas y por tanto almas evangelizadoras, apostólicas. Si hoy no somos apostólicos, si hoy no somos evangelizadores, es porque no comulgamos bien, porque no recibimos a Jesús en la Eucaristía, porque como brasa ardiente nos hace gratos a Dios y nos impulsa de múltiples maneras a llevar este amor de Dios a todas las almas. En tercer lugar, así como el alimento del cuerpo nos hace crecer y desarrollar desde bebés a niños, adolescentes, jóvenes, adultos, así también el alimento de la Eucaristía nos hace creer, llegando a tener almas de gigantes. Cuanta más mayores comuniones bien hechas, mayor crecimiento interior de nuestra alma y por tanto también mayor capacidad de recibir a Dios, mayor plenitud de felicidad. El mismo deseo de recibirlo expresado en las comuniones espirituales, cuando por alguna razón no se puede acudir a la Iglesia o porque nuestro estado permanente de pecado no nos permite acercarnos a la Sagrada Comunión, nos confiere gracias espirituales que no hemos de desechar. La comunión engrandece nuestra alma para recibir a Dios. De tal manera que podemos comulgar y la Iglesia nos ofrece la oportunidad de comulgar todos los días, porque nunca podremos tener a Dios plenamente. Siempre podemos recibir más, siempre podemos crecer más en nuestra vida interior. Finalmente, así como cuando comemos el alimento perecedero,
sentimos cierto goce, cierto deleite, cierto gusto. También la Eucaristía produce eso en las almas puras, en las almas santas, en las almas limpios. Qué éxtasis, qué gozos, qué afectos producía en los santos la comunión bien hecha, bien recibida. Los elevaba a las alturas de la contemplación y de la unión con Dios. La misma Santa Teresa, comentando en Camino de Perfección el Padre Nuestro, esta petición Pane Nostrum Quotidianum, se desborda en alabanza a Dios Padre, a Dios Hijo, al Espíritu Santo, por el don de la Eucaristía que la inflamaba plenamente. Y ella misma recomendaba a las hermanas que ese momento del día lo aprovechasen muy cuidadosamente, porque el Rey del Cielo, nuestro Dios, viene a nuestra alma para ser todo nuestro, para ser todo para nosotros. Pan de deleite y de gozo, porque el gozo y el deleite se produce en la unión con el amante, en la unión amorosa. La Eucaristía es sacramentum caritatis, es sacramento de la unión, comunión con nuestro Dios, con nuestro amado, con nuestro Señor. Y así hemos de acudir con estos vivos deseos, como la esposa del Cantar de los Cantares que buscaba a su amado. Pues así también nosotros hemos de buscar a nuestro amado, al amado de nuestra alma, que es Jesucristo, Eucaristía. Hemos de enamorarnos de este Dios vivo en nuestros sagrarios, y este amor ha de mostrarse por nuestra fidelidad, por tener en nuestro corazón como centro de nuestras vidas el sagrario de nuestra iglesia, el sagrario de nuestra parroquia. Me lo habéis escuchado ya alguna vez, pero siendo yo adolescente vi el testimonio muy hermoso de una señora mayor que tenía ciertas dificultades de movilidad. No podía ir a la iglesia todos los días, acudía al precepto del domingo, pero ella desde su habitación contemplaba la torre de la iglesia y cada mañana al levantarse y cada noche al acostarse hacía la genuflexión diciendo las palabras: adoremos in aeternum santissimum sacramento, adoremos eternamente a Jesús sacramentado. En aquella alma tan sencilla, sin estudios, una mujer de campo que había trabajado duramente para sacar adelante su familia, estaba Jesús, Eucaristía, como el centro. Era Jesús, Eucaristía, su amor. Era Jesús, Eucaristía, su aspiración de día y de noche, pues su pensamiento, su corazón, todos sus afectos se dirigían al sagrario. Para que esto sea así, y para que el alimento de la Eucaristía no sea pernicioso para nuestra alma, ni sea causa de condenación, hemos de recibirlo en las disposiciones que la Iglesia nos exige: estar en gracia de Dios, saber a quién recibimos y guardar el ayuno eucarístico. Una vez más, repito, insisto, para que la comunión produzca estos efectos en nosotros y nosotros nos vayamos elevando en la vida interior y nuestra alma se vaya acrecentando y encontremos el deleite en Cristo, hemos de preparar y hemos de agradecer nuestras comuniones con un tiempo que dediquemos a esto, antes de la Santa Misa y después de la Santa Misa, porque si no, la comunión será como esa semilla que cae en terreno pedregoso, en terreno entre zarzas, en terreno que las mismas aves vengan y se lo coman. Si no somos tierra buena, si no aramos el corazón, si no aramos nuestra alma, si no la disponemos y una vez recibida guardamos esa semilla interiormente, durante unos minutos vendrá el maligno y robará con sus tentaciones, con sus distracciones, con la mundanidad que tanto mal nos hace a cada uno de nosotros. Pidamos, mis queridos hermanos, lo que la Iglesia pide en este día en la oración colecta, que es bellísima. Oh Dios Todopoderoso, de quien procede todo don perfecto, infunde en nuestro corazón el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, aumentes el bien en nosotros y con solicitud amorosa la conserves. Que el Señor aumente el amor en nuestras almas, el amor a su nombre y muy particularmente
que el Señor aumente en nosotros el amor y el deseo de la Eucaristía y así conserve también en nosotros sus efectos maravillosos. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.